Amigas, bienvenidas a este espacio llamado Entre Nosotras. Como ustedes saben, cada espacio abordamos temas diferentes, temas que nos ayudan, nos edifican y aprendemos de ellos. Y hoy no es la excepción. Tengo a una invitada muy especial, muy querida, muy de casa también, y ella es nuestra hermana Cintia de Velázquez. Muy bienvenida a casa. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a todo el equipo, ¿verdad? Al pastor por tomarnos en cuenta. Es un enorme privilegio estar entre nosotras, ¿verdad? Y ahí vamos a ver qué surge, porque yo vengo así, ¿verdad? Con la expectativa, pero muy agradecida por la invitación. Y felicidades también por el programa, muy, muy bonito. Gloria a Dios por ello. Estamos acá en este espacio y hoy vamos a abordar un tema que a lo mejor hay muchas mujeres que se van a identificar, y el tema es cómo superar una pérdida. ¿Cómo superar una pérdida? Cintia, yo la conozco desde aquel año 2004, 2005, cuando yo todavía estaba estudiando aquí en el colegio. Sí. Y bueno, usted era la asistente personal de nuestro pastor Junior, ¿verdad? En ese momento, así es. que hacíamos actividades y todo con Sí, jóvenes. no, la recuerdo, hermana, créamelo. Créame que no han pasado los años ni por usted ni por mí, digamos, dejémoslo así. No, pero es cierto, porque yo siempre que la veo hago ese comentario, no, de verdad que no se le nota que está casada, tiene 2 hijas hermosas, amén. Una ya bien señorita, está preciosa, sí. Y la otra preadolescente, y usted sigue igual para mí, o sea, yo la veo lindísima, y aquí estamos para platicar de cómo superar una pérdida. Pues amén. Ya se nos casó, ¿verdad? Sí, pues vamos a cumplir 17 años, hermana Vane, ¿verdad? Como que sin nada, de casado con mi esposo. Le digo yo que ya dentro de un año, pues ya va a tener la mayoría de edad nuestro matrimonio, ¿verdad? Van a sacar el DUI. Vamos a ir a sacar el DUI, entonces, y cada quien que se independice. No. Sí, tenemos 17 años, ya vamos a cumplir hoy en mayo, ¿verdad? Vamos a cumplir esos años de estar casados. Y pues ahí estamos, con la ayuda de Dios, formando pues esa familia. Y tenemos nuestras dos princesas chicas, hermosas. Sí, tenemos a Belén y a Miranda. ¿Cuántos años tienen? Belén tiene 15, por cierto, este mes cumple ya los 16, el 30 de abril los cumple, y Miranda tiene 11, va a cumplir 12 en septiembre, y pues ahí van con todo, ¿verdad? Creciendo, y gracias a Dios, ¿verdad? Glorifico a Dios por sus vidas, por la oportunidad que nos permite ser padres, y en esta carrera que es perenne, ¿verdad? La carrera de papás, siento yo que no tiene fin. Así es, y le decía yo, ya se nos casó y todo, porque bueno, yo estoy apenas un añito de casada, pero uno va proyectándose a tener una familia, así ¿verdad? es. Y hoy el tema precisamente es cómo superar una pérdida. Se casó hace 17 años, ¿esperaban ustedes hijos pronto? Sí, ¿O tenían varios años para poder ser papás? Pues fíjese que le comparto, en nuestro caso, ya nos casamos como que un poquito pasaditos de edad, siento yo, pero para el matrimonio pues depende, ¿verdad? Como usted se sienta. Yo tenía 26 años cuando nos comprometimos, 27 me casé, y pues queríamos, la verdad que sí queríamos como tener hijos pronto, ¿verdad? Yo había escuchado parejas que dicen, desen tiempo, 1 año, 2 años, pero nosotros no, hermana, nosotros al mandado, ¿verdad? A los cortos meses, sí, quizás como a eso de los 2, 3 meses de casado no le doy la noticia a mi esposo, por cierto, con una gripe me di cuenta que estaba embarazada de nuestra primera hija, ¿verdad? En aquellos entonces, y me recuerdo yo que íbamos para una vigilia, cuando yo ya tenía la prueba, porque ya tenía sospechas, ¿verdad? Me hice una prueba casera y pues íbamos para una vigilia. Y ahí antes de salir a la vigilia me salió positiva. Yo dije, bueno, ya la metí en una bolsita de regalo y se la doy, ¿verdad? Y me recuerdo como papás primerizos, hermana, que yo sé que en el nombre del Señor les va a tocar experimentarlos a ustedes en un momento. Nerviosa yo, nervioso él, ¿verdad? Para poder compartir esa noticia. Y así fue como empezamos, ¿verdad? Esa labor. Luego nos fuimos para el culto y comencé con un tratamiento para la gripe, pero ya con mucho cuidado porque ya con el embarazo pues es bien difícil estarse automedicando y tomando, ¿verdad? Lo que no se tiene que hacer. Y comenzamos con la aventura, Vanessa, de ser papás, ¿verdad? Desde la noticia que le dicen a uno, pues está positivo, y comenzamos ahí esa experiencia. Y nació Belén. Nació Belén, ella nace es la primogénita. Es la primogénita, y yo pues parte pues de lo que nos ha tocado vivir como matrimonio
pues se puede decir que matrimonio joven, primerizo. Yo lo comparto y lo expreso y les digo que a nosotros nos tocó llevar tres casos o tres elementos a la par, ¿verdad? Estábamos recién casados, estábamos ahora primerizo, para padres primerizos, y con el ministerio, que también comenzaba el ministerio de nosotros como pastores acá en Oriente, y llevar esas tres cosas de la mano creo que sí fue bastante difícil. Y pues cuando ya teníamos 4 meses, yo tenía 4 meses de embarazo, nos dan la noticia y nos mueven para Usulután, y ahí empezamos, sí, ¿verdad? Entonces se da todo el proceso de embarazo de ella, todo bien. O sea, yo le puedo decir, lo comparto con una familiar, ¿verdad? Yo amo la maternidad, amo todas las etapas de que conlleva la maternidad. Y fue un embarazo, pues al principio los síntomas, ¿verdad? Porque los primeros 3 meses incómodo, pero posteriormente cero complicación, todo iba bien, todo fabuloso. La niña, pues nos dimos cuenta a los 4 o 5 meses que era niña, ¿verdad? Y nace por cesárea, todo llevaba al plan que iba a ser para parto normal, ¿verdad? Pero lamentablemente la última semana ya para nacer, se le enrolló el cordoncito en su cuello, y ahí comenzaron, pues, ¿verdad?, otras alternativas, y que era urgente que naciera, y fue parto por cesárea. Y como ahí de donde nació le permiten grabarlo, ¿verdad? Entonces mi hermana, por cierto, entró conmigo al parto, y el doctor, como que si es aquella cosa desenroscando el cordón, Vanessa. Entonces, y usted logra ver ahí la mano de Dios, porque pues con ella no pasó nada, todo bien, y pues ya la niña lloró, porque con el cordoncito no lloró al nacer, sí, y pues ya lloró y me la ponen y todo, ¿verdad? Y es una experiencia inolvidable, la verdad. Cuando nuestro primer bebé llega a nuestro brazo, es el milagro de la vida hecho realidad ahí. Totalmente, sí. Debe ser algo tan bello. Y me encantaría experimentarlo pronto. A ver, ponga nota. A ver qué tal. Porque es una experiencia, es un milagro de vida. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. El poder dar vida. Mi mamá me dice, cuando tú naciste, yo soy yo soy la primera hija también del matrimonio, yo te veía tan pequeñita, dice que decía, y ella nació de mí. No podía creerlo, ponía el dedito en la naricita para saber si respira. Hermana, yo hasta la fecha yo abro la puerta y veo que si se mueve la cubia. Si están respirando, ¿verdad? Pero eso creo que le pasa a toda mamá primeriza, pero igual usted tiene el primero, tiene el segundo y va por el tercero y siempre está pendiente que si el niño respira o no, ¿verdad? Sí. Entonces, es un cuidado perenne, la verdad. ¡Qué bendición! Sí. Al momento de que nace Belén, ahora pues ya una señorita casi de 16 años, ¿al cuánto tiempo surgió el segundo embarazo? Recuerdo yo, Vanessa, que estábamos comenzando todo, ¿verdad? Le repito. Y Belén tenía como 3 añitos. 3 años. Y casi por cumplir los 3 años cuando, ¿verdad? También nuevamente, ¿verdad? La noticia, ya saben, bolsita de regalo, ¿verdad? Le llevo la bolsita de regalos, empecé a sentir síntomas y todo. Y una de mujer, pues también ya con la primera experiencia ya sabe, ¿verdad? Algunas sospechas, algunos síntomas, y cabal, ¿verdad? Me llevo la prueba nuevamente a casa y lo confirmo luego con un examen de sangre, pero la bolsita iba. Y ahí pues comenzamos nuevamente, ¿verdad? El proceso de la emoción, de un nuevo bebé. Y yo siempre les comparto y les digo, lo primero que uno hace como buena salvadoreña, ¿verdad? Usted le dicen que está embarazada, y lo primerito es dar la noticia, y segundo, buscar el nombre. Si es niña, ¿verdad? Es complicado buscar nombre de niña, así que le aconsejo que empiece a sacar ya un listado, porque si es varón, ¿verdad? Sabemos que normalmente va el nombre de papá de Fábol, ¿verdad? Y si el primer nombre es segundo, pero ya eso era de Fábol, ¿verdad? Y comenzamos nuevamente. Pero sí, con el segundo embarazo, Vanessa, sí, ya comenzó una prueba bastante dura en nuestra vida familiar, en nuestra vida como pareja, como mamá y papá. Porque recuerdo yo que tenía 2 meses, ¿verdad? Estaba ya con 2 meses de embarazo, y también ahí ya entran los problemas de pareja, ¿verdad? Ya entran pleitos, y vuelvo y le repito, como nosotros comenzábamos el matrimonio, comenzábamos el ministerio, a veces habían pleitos que ni siquiera eran nuestros, sino que por el ministerio o por esto y lo otro. Recuerdo yo que veníamos de Usulután
y por conveniencia, ya para esos entonces ya estábamos viviendo allá, no teníamos dónde quedarnos acá propio, ¿verdad? Yo me quedaba donde mi mamá con Belén y mi esposo le tocaba irse donde mis suegros. Y me dejó, ¿verdad? En esa ocasión, y recuerdo yo en esa oportunidad que, por cierto, ¿verdad? Veníamos en una discusión. Veníamos en el camino, veníamos peleando, que sí, que usted, que lo otro. Yo me recuerdo haberme bajado bien molesta. Entro donde mi mamá, él se fue. Y ya estando ahí donde mi mami fue que ya yo me empecé a sentir mal. ¿Verdad? Yo me empecé a sentir mal y ya son esas cosas que usted dice, pues, ¿verdad? Yo en la madrugada me recuerdo todavía que yo puse alabanzas y ya queriéndome poner a cuentas con el Señor, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname, es que mi enojo, mi carácter. Y cantando alabanzas busqué la paz de Dios. Logré tener la paz, pero pasando la noche, empezó la madrugada y ahí sí empezó para mí esa madrugada eterna, ¿verdad? Porque comenzaron dolores en mi vientre que no había experimentado con el embarazo anterior, ¿verdad? De Belén, porque como le digo, con ella nunca pasó nada malo. Entonces, yo dije, bueno, como también había escuchado de que hay embarazos en los que la mujer sangra a los 9 meses, y yo dije, bueno, Señor, ¿será este mi caso? Pues yo que me manden a dormir, no a dormir, ¿verdad? Que me manden a reposar, a reposar y a descansar los 9 meses, y yo me someto y empecé a maquinar y a pensar y el sobrepensar las cosas, pero ya ha pasado como eso de las 3:30 de la mañana, ya el dolor fue acrecentando. Más intenso. Ahora bien, había dolor, pero no había sangrado, ¿o sí? No, solamente, en ese momento solamente había dolor. ¿Verdad? Cuando ya yo me levanto y voy al baño, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí ya había sangrado y ahí sí ya empecé mi corazón y todo. Yo pues una preocupación tremenda y esperé hasta las 6 de la mañana para poderle comunicarme con mi médico de cabecera, ¿verdad? Que por cierto es un excelente ginecólogo y ya me dijo de urgencia para el hospital, te venís y ya entramos. En esa oportunidad, pues todavía mi esposo ya le había comunicado, pero todavía no lograba subir, ¿verdad? Por la cuestión del tráfico. Yo me fui antes con mi hermana y me recuerdo yo que cuando entramos donde el doctor, ¿verdad? Él obviamente ya le había explicado lo que había pasado. Me dice en el escritorio, bueno, mire señora, tranquila, hay embarazos y lo que yo me había pensado, hay embarazos, que la mujer sangra a los 9 meses y si es tu caso, me dijo, yo te mando a que reposes, ¿verdad? A reposo absoluto, a cuido, etcétera. Y yo, amén, y yo, sí, Señor, o sea, que eso sea. Pero si no, el pero, ¿verdad? El pero en una discusión, el pero en una decisión, pero si no, me dijo, agarra un papel y lápiz y empezó a dibujar. Te voy a hacer una ultra. Primero la voy a hacer un chequeo médico así en físico, luego te hago una ultra. Porque si el saco gestacional, me dijo, está irregular, ya el bebé no está. Y si el saco está de esta forma y lo dibujó, todo sigue bien, señora, y usted va a pasar en reposo. Y recuerdo que me fui a poner la dichosa bata de hospital, ¿verdad? El baño de ese consultorio. Vanessa, yo me hinqué esa mañana y le supliqué al Señor. Y fueron mis palabras. A veces no me gusta decirlas, ¿verdad? Por la manera de cómo hacer esa comparación, pero yo le dije al Señor, hincada en ese baño, que si fuera posible pasara de mí ese problema. Y empieza uno a quererse comprometer con el Señor, a quererle cumplir. Mira, ya no voy a pelear, ya no me voy a enojar, voy a hacer esto, lo otro. Y me hacen el examen físico y sí había extremadamente, mucha sangre. Y me dijo, me manda directamente a hacer la ultra. Y el doctor que está haciendo la ultra, normalmente él no dice nada, ¿verdad? Por ética ellos no tienen que decir nada, pero el doctor de repente solo hizo un comentario, así, de la nada, dijo, veo que el saco gestacional está irregular. Dijo así nada más. Entonces ya cuando él dice eso, bueno, en mi mente, como lo que me había explicado el doctor en el consultorio, ahí fue cuando yo empecé a llorar, porque supe que mi bebé ya no estaba. O sea, ya había empezado a tener un aborto espontáneo desde la madrugada y ya eso iba en proceso. ¿Verdad? Y ahí sí fue como, ya llegó donde el doctor con los resultados, y ya cuando él me ve llorando, ¿verdad? Y ya me lee la ultra y me dice, me recuerdo también de esas palabras, una frase que uno no olvida, ¿verdad? Me dice, médicamente, me dijo, no te tengo una explicación, porque esto ha sido de manera natural, me dijo.
Y cuando el doctor me dijo eso, yo dije, médicamente quizás no hay una respuesta, pero yo sé que espiritualmente el Señor, hay una respuesta por parte del Señor, que no sé cuál es en estos momentos. Y me recuerdo que él me dijo, porque ya ve que los médicos también, pero no se pueden quedar llorando con uno ahí a la par, ¿verdad? Porque yo estaba llorando y que llora, mi esposo ya estaba conmigo. Y dice, bueno, vamos a tomar la decisión, vas a tomar unas pastillas, me dijo, porque vas a estar sangrando como una regla normal, y para no hacerte un legrado, porque considero que no es necesario, porque ya estaba bien corto de edad el embarazo. Y así fue, y de repente me dice, señora, levante el ánimo, porque hay una hija que la está esperando en la casa. Sí. Me terminó de matar. Sí. Me terminó de matar cuando me dice eso, porque, claro, o sea, yo ahorita sentía que mi mundo estaba totalmente caído en el suelo, pero de repente él así me dice, hay alguien esperándola, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, pues, estaba mi hija Belén, pequeñita, ¿verdad? Y mi sobrina esperando, porque les habían dicho que nosotros estábamos en el hospital creyendo mi sobrina y mi hija que a nacer iba el bebé. Bebé. Que para ellas, pues nosotros al llegar a casa íbamos a llegar con el bebé. Y así fue como empezamos esta situación de la ausencia de ese embarazo pérdida. Que ya no fue, de esa pérdida, sí. Sí, porque vaya, el médico dijo había otra hija, pero realmente yo todavía no soy mamá, pero yo oro ya por mi bebé. Sí. Y uno, no puedo compararlo porque, vuelvo y repito, no soy mamá, pero yo lloro, ¿verdad? Le digo, Señor, guarda a mi bebé, que venga sano, que venga bien. Y uno comienza a orar y tal vez las personas dicen, ¿y por qué si no lo tiene, verdad? Sí, no, pero el sentir ese como un amor sin ver a ese ser, y ya no se diga teniéndolo y sabiendo de su existencia. Sí, bien es cierto, había una hija, pero el amor de ese hijo está ahí, ¿verdad? Porque es diferente. Sí, no, y definitivamente el orar, ya también, ¿verdad? Como mujeres el Señor también nos ha dado ese don. El hecho de poder orar de anticipación por un hijo, por aquello que no ha sucedido y va a suceder en algún momento. Nos tocó darle la noticia, porque me recuerdo yo, pues, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo, ¿qué hacemos? ¿Cómo le mentimos? ¿Qué le decimos? Porque ella va a seguir esperando, o sea, que la niña, o que el bebé, porque no supimos, ¿verdad? Obviamente qué iba a hacer, que avanzara el embarazo y mamá, ¿y cuándo van a hacer? Entonces eso también fue bien difícil, también tomar la decisión de poder redecir a una niña de esa edad. Mi sobrinita, sí, Camila ya estaba más grandecita. Ya entendía un poco mejor. Ya entendía un poquito mejor, ¿verdad? Ella sí lloró, y mi hija al ver llorar a la otra, pues también lloró, pues nos abrazamos, pero lo lindo de los niños, esa inocencia tan pura, tan hermosa, es que al ratito pues ellas ya estaban como que sin nada, jugando, corriendo por la casa, pero yo por dentro estaba totalmente quebrantada, ¿verdad? Claro. O sea, totalmente quebrantada con ese vacío, porque precisamente uno empieza a sentir y a pasar, ¿verdad? A empezar esa etapa dura del duelo, que aunque usted no conoció a su ser amado, en este caso a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Pero usted empieza con ese proceso. Sí. Usted empieza a vivir un duelo, y muchas veces en silencio, ¿verdad? Me costó mucho a mí, me costó extremadamente para que mi hija no me viera llorar, que no me viera quebrantada en todo momento. Sí, pasé 2 meses, Vanessa, le cuento, pasé 2 meses en la casa de mi mamá, ya no me quería regresar para absolutamente, ya no quería seguir casada. Sí, le digo, o sea, fue así como que esto fue lo que uno dice, no, ya no, ¿para qué seguir, verdad? No estamos bien, mejor esto ya no, me quedo solo con una hija y que se acabe todo, ¿verdad? Pero es cuando ahí uno busca del Señor. Y otra cosa que yo pasé y experimenté en ese proceso de vacío, en esa ausencia del desembarazo de nuestro bebé, que yo buscaba de Dios, o sea, busqué de Dios como se los imagina. Y cuando dicen hay un desierto espiritual, lo pude experimentar de esa manera. Tal vez alguien puede decir, mira, eso no es teológico, eso no existe, eso no es real, pero yo lo viví de esta manera y buscaba de Dios, y yo buscaba en la Biblia, y yo abría la Biblia, y yo buscaba versículos, y no había un versículo que me fortaleciera. Yo no sentía paz, pasé esos 2 meses, no dormía, me levantaba de madrugada, ¿verdad? Y es aquí cuando el Señor también usa esas herramientas de bendición. Y le cuento, pues, yo puse el canal en esos años, y estaba saliendo el canal 17, una alabanza, ¿verdad? Por cierto,
yo quiero menguar para que crezcas tú. Entonces hay una parte cuando dice la alabanza, ¿verdad? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Y yo decía, Señor, pero ¿qué más quebranto que el que yo estoy sintiendo ahorita? Pero después dice la alabanza, te entrego mi voluntad a ti. Sí. Entonces ahí fue como mi despertar, el hecho de decir, Cintia, no te puedes quedar aquí, ¿verdad? O sea, no puedes quedarte aquí con tu mamá, no puedes dejar hasta aquí el matrimonio, no puedes decir hasta aquí llega todo. Y empecé hoy sí con fe y con verdadera confianza en el Señor, porque parte del duelo, la primera etapa, pues, ¿verdad? Es la negación, o sea, uno dice, no es posible, no lo creo. De repente habían mañanas que lograba dormir un ratito, me despertaba y se me había olvidado, ¿verdad? Mi proceso, y dije, no, si ya no estoy embarazada, y uno empieza a negarlo, ¿verdad? A no aceptar esa realidad. Sí, difícil. En esos 2 meses de ese proceso de haber aceptado esa pérdida, el esposo llegaba, decía, vámonos, sí, no, pero sí, se claro, lo quería. No, pues él llegaba a visitarme, ¿verdad? llegaba a ver a su esposa convaleciente, a su hija, y platicábamos, pues, ¿verdad? Ya la niña la apartaban y platicábamos, empezábamos a conversarlo, pero yo le decía que yo no estaba dispuesta, ya yo no quería. Y me recuerdo que me decía él, ¿verdad? Como le repito, a veces, Vanessa, uno pues se deja llevar, ¿verdad? Por el que dirán, por esa presión social. Y me decía él, por tratar de convencerme, mire, vámonos. La gente me mira solo, me decía, los hermanos van a creer que ya no vivimos juntos, que nos hemos separado. Y yo en mi mente, ¿verdad? Pero es que sí estamos separados, ¿verdad? Entonces, y él me rogaba, me decía, pero cuando pasaron esos meses fue que yo tuve esa experiencia con el Señor. No le puedo decir que fue una experiencia espiritual ni nada, pero sí sentí de parte del Señor que fue cuando yo, aparte de terminar de aceptarlo, ¿verdad? Porque son parte del duelo, el negarlo, el no aceptar mi nueva realidad, el hecho de luego caer en esa depresión, porque en esos 2 meses yo caí en una depresión que es parte de la característica, ¿verdad? De la depresión es el aislamiento. Yo no quería, ¿verdad?, platicar con nadie, yo no quería compartir lo que me había pasado. Empezaba yo a jugar con las redes sociales que no las podía utilizar, no contestaba ningún mensaje, ninguna llamada. Y luego viene, por último, pues la aceptación, ¿verdad? O sea, ya aceptar la realidad, es mi nueva realidad, que ya no estoy embarazada, Cintia, ya no hay bebé, ¿verdad? Ya no están esos planes que tenías y cuesta, ¿verdad? Pero solamente el Señor me fortaleció. Yo hice una lista de versículos y los escribía y los leía. Le contaba al inicio que yo en los primeros días yo buscaba la Biblia, buscaba versículos y yo no hallaba nada. Después yo empecé a escribir y el Señor me iba hablando tanto y Él me dio paz. Él es mi paz, el Señor es mi paz. Esa paz que el mundo no la da, ¿verdad? No la da, solamente el Señor. Solamente el Señor, así es. Y qué bendición es poder ser fortalecidas en el Señor. Así es. ¿Verdad? Que somos válidas porque somos humanas, vamos a llorar, vamos a sentirnos mal, es válido, pero no quedarse ahí. Después de este proceso, de esa pérdida, hubo un tercer embarazo. Hubo un tercer embarazo, sí. Cuando ya yo me regresé a los 11 meses, Vanessa, a los 11 meses salgo embarazada de Miranda, ¿verdad? De nuestra tercera hija, que ya en septiembre cumple 12 años. Preciosa. Y créanme lo que solo una mujer que ha vivido y ha experimentado esto me va a entender también, porque los médicos le llaman al bebé que ha nacido después de una pérdida, le dicen bebé arcoíris, porque viene después de la tormenta, viene la calma, viene la alegría, vienen los colores, organizar baby shower y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, pero el temor. Sí, eso le da a preguntar. El temor, sí, el temor, la duda, y ahora qué va a pasar con este embarazo, Señor, ayúdeme, ¿verdad? Y aquello que uno al principio yo no pude disfrutar plenamente mi embarazo. En los primeros meses fue bien difícil. El doctor me decía, tienes que hablarle. Y ya las primeras ecografías, las primeras ultras, ya su corazoncito, todo bien y todo, pero yo no podía hablarle. Hablarle. Sí, yo sentía algo que
que había un tope, o sea, había algo que me obstaculizaba poder comunicarme con mi hijo. En ese entonces no sabíamos todavía que si era niño o niña. Después supimos que era otra niña, ¿verdad? Entonces, Belén le puso el nombre a Miranda. De hecho, ella le puso el nombre, veía una caricatura en aquellos entonces y aparecía el nombre de Miranda. Y así fue como le pusimos Miranda Jimena, ¿verdad? Y Jimena lo habíamos dejado para si era niña, ¿verdad? Como le repito, el embarazo anterior. Y muchos papás dicen, no, mi hijo, pues yo le pongo el nombre, por decirle Jimena, y va a quedar para ella. No, yo dije, ese nombre lo quiero también para ella, y por eso le pusimos Miranda Jimena. O sea, la unión del nombre que que Belén le puso, y el nombre que teníamos para el bebé anterior, por si era niña, ¿verdad? Pero también le pedí al Señor que me diera fuerza. No podía tampoco tumbarme, Vanessa. Así es que en la vida, la verdad que las pruebas, sirven también para eso, para darnos cuenta de que tan frágiles somos, pero que tan llenos de poder estamos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso también fue fortaleza de parte de Dios, el hecho de poder aceptar, ¿verdad? Y empezar a hablarle a mi bebé y empezar esa maternidad, como le repito, que es una etapa hermosa. Y pues con ella, paz total. Una paz, tranquilidad, una cosa que yo me fui todavía de incapacidad 2 meses antes del colegio de Belén. Me dieron una autorización para irme antes y pasé los 4 meses de maternidad posteriormente, cosa que no lo pude vivir con Belén porque mi esposo me dijo a los 8 días nos vamos para Usulután. Y allá me tenía, ¿verdad? A mí sola, viendo cómo poder hacer en esa frescura y en esa llamémosle ignorancia, pues, ¿verdad? De qué poder hacer con una criatura, lo que decía su mamá. Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto, verdad? Entonces, pero fue así, ya eso nato que el Señor ha puesto en nosotros como madres nos lleva a defender nuestros hijos a capa y espada. Y ya nace Miranda en una paz total. Esa niña pues es bastante tranquila. Ahora entiendo yo cómo es que los hijos, ¿verdad? O sea, son tan diferentes. Porque cada hijo siento yo que ha sido como una temporada nuestra diferente. Y mi embarazo de Belén todavía estaba estudiando, no me había graduado, yo andaba manejando de San Salvador a Usulután y viceversa. Con esta niña todo fue paz, armonía, tranquilo. Y nace también por cesárea, ¿verdad? Porque ya había sido practicada una, sí. Y pues ahí pues con ella todo bien. Que me puso mal fui yo, que se me bajó la presión en el momento cabal de ponerme la anestesia. Pero también el Señor fue benevolente, me mandó una persona que ya no volví a ver en el quirófano en esa ocasión, ya hablándome al oído, me decía, hija, tranquila, ya va a pasar, su presión tiene que normalizar, cuando me dice, si no su bebé no va a poder nacer bien. Y ya, ¿verdad? El Señor me dio paz y ya nació y sin cero complicación y todo bien. Ya estábamos nuevamente, ¿verdad? Con nuestra tercer embarazo, nuestra bebé arcoíris, Miranda, y pues ahí seguimos, ¿verdad? Como padres, aventurándonos, porque cada hijo es una temporada, cada hijo es una experiencia. Sí, diferente en carácter, en todo. Sí. Y luego de este proceso de tener ese bebé, que es Miranda, ¿verdad? De esa paz, esa tranquilidad, surgió un cuarto embarazo. Surgió un cuarto embarazo. Mire, yo digo que los hermanos van a decir, ay, Señor, ¿cuánto hijo? ¿Cuánto hijo, verdad? ¿Cuántos proles? Es que yo creo que también eso viene de familia. O sea, en mi familia, pues, de parte de mi mamá, yo me crié siempre con muchos primos, todos los viernes nos reuníamos, por cierto, en la casa de mi abuela y éramos como unas 40 personas cenando todos los viernes. Entonces yo decía, y ni lo decía, yo solo veía a toda la familia reunida y fui creciendo y todo, ¿verdad? Yo decía, algún día yo voy a tener una familia y cuando nos reunamos, decía yo, voy a ser así como con mi abuela, que sea grande, ¿verdad? Entonces, bueno, y también se da esa oportunidad y bueno, volvimos nuevamente a experimentar, ¿verdad? Esa pérdida, esa ausencia del tercer embarazo. Sería del cuarto embarazo, sí, cuando pero ese embarazo avanzó más, yo ya iba para el tercer mes, ¿verdad? Entonces también todavía estábamos allá en Usulután y ese sí fue, esa experiencia sí fue bien traumante porque todo marchaba bien los primeros meses y todo, no me hice ninguna ultra al inicio. Es decir, que cuando ya le hacen la primera ultra de la ecografía para escuchar el corazoncito, no me la hice
me la hice más adelante y yo esperé la ultra de los 3 meses. Y por cierto, también mi hermana Mariela me acompañó en esa oportunidad y fue cuando, según yo, todo iba bien, ¿verdad? Pero ya al momento de hacernos la ultra no había palpitación, ¿verdad? El bebé había quedado de menos semanas, ya no creció. Entonces quedó pequeñito y quedó ahí. Entonces, pero como por el avance, que iba un poquito más avanzado el embarazo, ¿verdad? Me pasé la consulta nuevamente, ¿verdad? Pero lo que quiero con este punto contar es que cada noticia del embarazo ha sido una experiencia maravillosa, darnos cuenta de la noticia, y aquí vamos otra vez. Y yo, como le repito, la maternidad para mí, el Señor, yo le agradezco al Señor por ser esa portadora de vida, ¿verdad? Porque sé que también hay mujeres que no lo pueden hacer y hay mujeres que pudiéndolo hacer no lo quieren hacer. Ajá, entonces pasó esto, pues de que ya viene el tercer mes y me dice el doctor, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Me dice, ya un poquito más serena, obviamente en el momento de la ultra, otra vez ese cuarto oscuro, es traumante empezar, que los sonidos del equipo y todo, pero el doctor busca y busca y no hay palpitación. Otra vez mi mundo, otra vez se volvió a caer, ¿verdad? Y otra vez empecé con aquel temor, con aquella desesperación y no le puedo decir falta de fe y desconfianza, pero es un dolor ya natural, es algo que usted, obviamente dejaríamos de ser seres humanos si nos sentimos esa pérdida, si nos sentimos ese dolor, ese vacío, como le repito. Y Miranda, perdón que interrumpa, Miranda, sí, ¿cuántos años tenía? Miranda tenía quizás lo mismo que Belén. 3 años. Como 3 años por ahí, sí, como 3 años. Y pasa que me dice el doctor, no te puedo dejar pastillas, me dijo. O te dejo pastillas o te practico el legrado porque esto y esto puede pasar. Entonces yo le dije, no, me voy a esperar, le dije yo que sangre y yo me voy a tomar las pastillas para los dolores, pero fueron insoportables. Yo me fui para la casa, pasó un día, pasó 2 días, pasaron 5 días y yo ya no aguantaba los dolores y eran una cosa que no podía dormir. Y el detalle en este caso, que fue un 9 de mayo, que empiezan mis síntomas, empiezan los dolores nuevamente, empieza el sangrado, empieza la hemorragia y el lunes en la mañana, un 10 de mayo, le hablo al doctor y le digo, doctor, aquí estoy, no soporto, no aguanto, venite que te practicamos el legrado porque eso tiene que salir ya. Un 10 de mayo, entonces el Día de las Madres. El Día de las Madres, yo estaba en el quirófano, pues practicando pues, ¿verdad? Una situación en la que pues tenía que salir porque también ya el sangrado era extremadamente fuerte y los dolores eran insoportables. Recuerdo yo, por cierto, en ese hospital que solamente es para eso, ¿verdad? Para que cuando para nacer los niños, me llevaron un arreglo de rosas de parte del hospital, porque quizás es como política que a todas las mamás el 10 de mayo le llevan rosas. Y sí recuerdo yo haber visto que alguien tocó la puerta de la habitación de recuperación y veo, ¿verdad? Y dice la señorita, felicidades señora, de parte del hospital, y deja las rosas, con permiso. Entonces yo solo vi las rosas y me di la vuelta. Entonces, es algo inexplicable. Es inexplicable el hecho de decir, me están festejando por ser el Día de la Madre, ¿verdad? Y yo aquí sin mi hijo, pero vuelve la mente y la frase, ¿verdad? Hay 2 hijas, señora, que la están esperando. Entonces no se puede derrumbar, o sea, uno en la vida hay que aprender a ser resilientes, hay que aprender a tener esa fortaleza en el Señor, hay que saber que si el Señor me sacó de una, tenga la fe y la confianza y la seguridad que la va a sacar nuevamente de cualquier otra situación. Y en mi caso era pues algo parecido, era lo mismo, otro embarazo que le dicen los médicos, ¿verdad? Un embarazo fallido que no se dio y que me tocó experimentarlo un 10 de mayo. Entonces para mí eso sí fue bien marcado en esa fecha, ¿verdad? Cuando a todas las mamás obviamente pues celebraciones, comidas, invitaciones, me recuerdo yo alegrías, pero me recuerdo yo también que ya no pudo festejar ni mi mamá, ni mi suegra, ni nadie, pues porque el 10 de mayo pues queríamos obviamente estar juntos y fue bien difícil, ¿verdad? Tener que ir obviamente a compartir, pero me recuerdo yo que creo que algo hicimos en la casa, creo que no salimos, pero hasta eso, ¿verdad? Se opaca, o sea, cuando hay una ausencia, cuando hay una pérdida, cuando hay un duelo, aquello se te vuelve oscuro, se te nubla todo.
Y muchas veces el enemigo quiere atacarnos, ¿verdad? Y decirnos, mi esposo un día nos encontramos saliendo de la casa de mi mamá, nos encontramos a unos amigos, por cierto, amigos de mi esposo, y le dice, ¿para dónde vas? Y le dice mi esposo, es que vamos para el culto, veníamos para un culto acá en la iglesia. Mira, le dijo, yo no puedo creer, le dijo, que vos seguís adorando, le dijo, a un Dios, le dijo, de que te ha quitado tus hijos, le dijo así. Entonces yo digo, el mundo es cruel, sí. El mundo es cruel, el enemigo es astuto, y no es que Dios nos quite a nuestros hijos. He comprendido que son procesos, ¿verdad? Son propósitos, son designios de Dios, o sea, es la soberanía de Dios que no tengo el control. Yo no tengo el control de mi vida, yo no tengo el control de mis situaciones, sé que el amo y Señor de mi vida es Dios. Amén, y Él es el que me ha tenido parada hasta ahorita. Hasta este momento. Sí, hasta este momento, sí, así es. Después de esa pérdida, que sería ya la segunda, hubo un quinto embarazo. Hubo un quinto embarazo. Y el último. ¿Después de cuánto tiempo? Fíjese que no sabemos si el último. No, ¿verdad? Bueno, al rato les doy la sorpresa. Se muere mi esposo, bueno, eso por Dios. Fíjese que ya con esta última experiencia que fue en el 2022, hace 4 años, también llegué a tener ya los 3 meses de embarazo. Y ahí sí ya hubo más involucramiento, de amistades, de todo. Recuerdo que hicimos un viaje misionero, por cierto, de acá de la iglesia, ¿verdad? En esa oportunidad el Señor me bendijo con un viaje misionero. Y yo me doy cuenta que estaba embarazada el día antes de salir de viaje con las hermanas de Mujeres de Fe y todo acá, ¿verdad? Y decidí viajar y todo, ¿verdad? Entonces, y cuando regresé, o sea, hicimos el viaje y allá las hermanas bien lindas me consintieron, o sea, porque mire, cuando uno está embarazada, pues es así, ¿verdad? Que todo el mundo lo consiente a uno, todo el mundo es condescendiente, mira, sentate, mira, no, mira, íbamos a evangelizar y me decían, ya caminaste mucho, aquí quédate sentadita, yo bien obediente, ¿verdad? Y bien lindas todas allá. Y al regreso, pues comencé mis controles y todo, el embarazo comenzó bien, todo tranquilo. Y ya también llegando a avanzar, ya un poquito después de los 3 meses, volvió a pasar lo mismo, ¿verdad? Ya llegamos a hacernos las ultras y todo. También mi hermana, ¿verdad? Mire, mi hermana y mi mamá para mí han sido unos pilares fundamentales en esa área, me han ayudado mucho, han sido un gran apoyo. Y fue conmigo y ahí fue también cuando ya me dice el doctor que el bebito tenía que haber tenido para aquellos entonces unas 13 semanas por ahí, y se quedó de 5 semanas, 6 días. También el bebé ya no creció, se quedó así chiquitito. ¿Y era varón? No supieron de ninguno. De ninguno de los 3. Yo le digo, hago la broma y yo le digo siempre, no, yo sé, Señor, que eran niñas. Yo sé que eran niñas, o sea, algo me lo dice en mi corazón. Bueno. Entonces, y comenzamos nuevamente, ¿verdad? El proceso y sí, ahí definitivamente acepté hacer mi legrado porque ya había pasado una situación en la que, por supuesto, los dolores son extremadamente fuertes. Ajá, el sangrado y todo. Y quiero compartir esto porque fue ya estando en el hospital y yo le dije al Señor, estando en medio de la dificultad, en medio del problema, ¿verdad? Yo le pedí algo al Señor, o sea, yo no le dije al Señor, Señor, o sea, te llevaste a mi hijo, porque en ninguno de mis procesos, en ninguna de las pérdidas, en ninguna de mis ausencias de los embarazos de mis hijos, nunca le reclamé al Señor. Simplemente Él en su momento oportuno, Él me dio paz. Luego he entendido por qué, o sea, porque el para qué lo he entendido, porque Él me lo ha dicho claramente. Y en esa oportunidad, pues, yo le pedí estando en el quirófano en ese hospital. En el hospital, antes de pasar el quirófano, le dije al Señor, Señor, si algo te puedo pedir ahorita, yo sé, mi bebé ya no está. Ahorita van a sacar lo que quedó de él. Pero sí le pido que ya no quiero estar en el quirófano donde nacieron mis hijas. Porque me llevaba para el quirófano donde habían nacido mis hijas. Porque yo le digo, he estado ahí dando a luz. Pero ahorita van a sacar lo que ha quedado de mi hijo o de mi hija. O sea, Señor, que me cambien de quirófano. Y yo orando, ya con todo puesto, ya solamente para ponerme la anestesia, porque me iban a, o sea, previo a la anestesia y todo, para a llevar el micrófono, cuando de repente aparece una enfermera y le dice al doctor,
tuvimos una cesárea de emergencia y el quirófano que iba a usar se ocupó. Está ocupado ahorita. Y le dice, ¿y cuál tenemos? Está el quirófano, dice, de partos normales, de parto natural. Sí, le dice, está libre. Ok, dice el doctor, vaya todo el equipo, nos vamos para el otro quirófano. Entonces, glorifiqué a Dios en medio de la prueba. Porque a pesar de que sabía lo que iba, le di gracias a Dios porque ya no estaba en aquel lugar. Me llevó a otro totalmente diferente. Entonces yo ahí ya habían dispuesto, a doctor, ya me también la anestesia y haga lo que tenga que hacer. Y yo les compartí a mis hermanas porque el duelo se vive diferente. Mamá lo vive de una manera, papá lo vive de otra. Esposa o esposo lo viven bien diferente. Mi esposo lo comparte, ¿verdad? Que en el hospital había una capilla, hay una capilla. Y en las 2 últimas oportunidades, él estaba en el mismo lugar y yo también. Yo en los quirófanos y él en la capilla, hincado, orando, ¿verdad? Entonces, yo le digo a las hermanas que con esta última experiencia nació otra mujer. No me pregunte. Y siento que en esa capilla también nació otro hombre. Y con este último embarazo, al salir de todo este proceso, fue también bien difícil porque ya fue estando acá. Gracias. Fue estando ya acá en Cojutepeque y yo tenía la esperanza. Yo dije, bueno, Señor, tuvimos 2 usulutecas, hoy voy a tener un cojutepecano de corazón, ¿verdad? Y no se dio, pero cuando pasamos ese proceso que nos venimos, ¿verdad? Ya estábamos acá, por supuesto, en Cojutepeque, como pareja, como matrimonio, o sea, las pruebas nos han unido. O sea, definitivamente esta última fue tan significativa y el Señor abrió puertas de bendición después de eso para la familia, para mi esposo, a título personal. El Señor me ha bendecido tanto en el ministerio, me ha dado muchas oportunidades de cosas que yo, pues, ¿verdad? Humanamente, como le repito, o sea, todo lo que tengo, todo lo que somos, y que no tengo nada, ¿verdad? Materialmente hablando, pero espiritualmente, sí. Y sé que el Señor nos unió más como familia y me terminó aclarando el Señor que ahora pues tengo que dedicarme a cuidar lo que tengo. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Y también le pedí al Señor ya no tener ese deseo de ser mamá, porque ya es mucho daño, o sea, uno se hace daño físicamente, emocionalmente, volver a tener los mismos temores, volver a pasar las mismas situaciones, es un desgaste. Y le pedí al Señor eso, que me quitara el hecho de decir, quiero otro, o que hubiese sido, que yo tuviera 5. Yo lo recuerdo, o sea, yo recuerdo la fecha de los 3 bebitos, todos los procesos que pasamos por ellos y todo. De hecho, cuando me preguntan cuántos hijos tienen, yo siempre digo, ¿verdad? 3 en el cielo y 2 con nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Porque es una realidad, Entonces, este último, pues, siento yo que fue como que marcó algo en nuestra vida matrimonial, como papás también, y que también nuestras hijas ya estaban grandes. Y el duelo también lo viven los hermanos, ¿verdad? Porque ya mis hijas grandes, pues, sufrieron los últimos 2 y lo vivieron, lo experimentaron. Hoy sí lloramos, ¿verdad? Lloramos todos, ya lloraban ellas, ya sentían ya con conciencia, sabían lo que había pasado. Y eso sirve para unir, ¿verdad? Para unir las familias, para darse cuenta también de los errores. Muchas veces, Vanessa, que me dicen a mí, ¿verdad? Los matrimonios jóvenes, yo le digo, yo no me considero que seamos alguien tanto así como de referencia, pero matrimonios jóvenes que de repente están queriendo tener hijos y no pueden, pero los otros son fértiles. Yo digo, ya va a llegar un momento, o sea, para que el fruto, o sea, para que esa semillita de fruto tiene que estar el terreno limpio, preparado, tanto físicamente, usted como mujer, el hombre también, y posteriormente espiritualmente, emocionalmente, o sea, tienen que estar unidos, todos los dos, o sea, caminando por la misma dirección,
¿verdad? Y ese terreno, pues yo le llamo, ¿verdad? Su cuerpo y también la relación matrimonial tiene que estar bien abonada. Esa tierra que tiene que estar bien abonada porque el Señor no va a mandar un fruto. Óigalo bien, no va a mandar un fruto en un lugar donde ese terreno es infértil. Aunque el Señor esté dando el fruto ya en su semilla. Pero si ese matrimonio está, que solo son conflictos, entonces nos lleva a entender, ¿verdad?, los propósitos de Dios. Comprendo que veo atrás y digo, no estábamos preparados probablemente. Y uno dice, no, esas son tus respuestas como humanamente. No, o sea, yo sé, ¿verdad? El Señor me lo ha dicho, a través de su palabra. Y nos da paz, nos da paz. Sí, hermoso en esas etapas. Yo recuerdo, no sé si fue, creería yo que sí, en el 2022, sí, que tuvimos el Congreso de Mujeres de Fe. Y usted fue al Congreso. Sí. Yo no sé cuánto tenía de haber perdido a su último bebé, pero usted andaba un poquito mal, caminaba despacio, pero nosotros no sabíamos hasta después. Y uno dice, ok, aquí está alabando al Señor, glorificando el nombre de Cristo, sí, a pesar de. Así es. Y tal vez en estos procesos de duelo, de que ya pasamos tal vez el duelo, porque hay como diferentes etapas de duelo. Sí, así es. Sin embargo, como mamá, hay ese diario vivir de recordarlos. Sí. Con aceptación y agradecimiento, que usted lo acaba de responder, ¿verdad? Sí, no, yo lo recuerdo siempre. Cuando fue lo del primer embarazo, yo recuerdo haber leído un pequeñito libro, se llama Ausente más no perdido, porque no está perdido, ¿verdad? Nuestros hijos no están perdidos, o sea, perdemos algo que está perdido es porque perdí las llaves, perdí el dinero y no sé dónde está. Pero ese libro también me ayudó mucho, ¿verdad? No es un reconocido el autor, pero están ausentes, pero pues están presentes al Señor, ¿verdad? Sí. No están con nosotros y no están perdidos. Entonces ahí habla mucho acerca de las etapas del duelo, habla mucho acerca de cómo también el esposo vive su duelo y la mamá lo vive diferente. No se puede minimizar el dolor de una madre que ha perdido a su hijo ya siendo adulto, ni tampoco una que ha perdido un hijo adolescente o un niño de 12. Me tocó vivir esa experiencia de ir a una vela de una amiguita de mi hija, Belén. La niña pues tomó una decisión bien drástica acerca de su vida y a los 11 años pues falleció, y estar frente a una mamá con su niña y en el féretro ahí, ¿verdad? Entonces son procesos, o sea, no se puede minimizar, ni porque ella lo perdió, es que mire, usted no los conoció, ¿verdad? Usted nunca vio a sus hijos, pero hemos sido elegidos por parte del Señor desde el vientre de nuestras madres, desde el vientre el Señor ya tenía propósitos, y aunque yo no conocía el rostro de mis hijos, yo sé que por la fe ellos están en la presencia del Señor y ellos también tenían un propósito, sí, ¿verdad? Que el Señor pues lo ha de cumplir. Entonces sí lo recuerdo siempre, recuerdo las fechas, como le digo, ¿verdad? Cuando fue de repente, ¿verdad? A esta fecha tuviera el primero tanto, la otra tanta y así, ¿verdad? Y yo anduviera con mi manivita de 5 cipotitos, ¿verdad? Entonces yo creo que yo hubiéramos puesto una guardería con mi esposa, digo yo, ¿verdad? Pero sí uno lo recuerda siempre, esas células, ¿verdad? Porque esa es otra parte que tal vez no se comparte bien, es íntima, pero es tan real que después de las pérdidas físicas de ese embarazo que se da, o sea, todo su cuerpo queda activo como una mujer embarazada. Las glándulas mamarias, sus dolores, sus vómitos, sus náuseas, todo queda todavía, o sea, quedan meses después todavía de ver que su bebé ya no está y su organismo sigue pensando, sintiendo que usted está embarazada y no es así. Entonces, las pérdidas son difíciles, pero con ayuda de Dios es la única manera en que se pueden llevar. Claro que sí, de hecho el tema de hoy era precisamente cómo superar una pérdida, no solamente como mamá, sino que también esas mamás que sus hijas están pasando ese proceso, que es como la ausencia de que ya no va a haber nieto, por ejemplo, de un hermano, de un hijo como esposo, exactamente, etc. Y Cintia, ya para finalizar este tema que en lo personal sí me ha tocado, y yo de verdad con todo nuestro corazón antes de iniciar la grabación siempre oramos para que sea de bendición a alguien más. Amén. A mí me encantaría que usted pudiera hablarles a aquellas mujeres que tal vez están pasando este proceso o tal vez ahora recibieron esa noticia que ya no hay ese corazoncito en su vientre. Sí, así es. Bueno, pues primeramente, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes,
decirles que no están solas. Muchas veces en casa, rodeado de esposo o no esposo, con mamá, papá o con quien usted viva, está tan llena la casa, pero usted se siente sola. Decirle primero que no está sola, que el Señor Jesús está ahí. Cuando nosotros damos el pésame, hay una frase muy típica, ¿verdad? Te doy el más sentido pésame, mis sinceras condolencias. Yo lo que le pudiese decir, ¿verdad? Que el Señor es quien enjuga nuestras lágrimas, Él es nuestro acompañamiento, Él es el que siempre va a estar ahí. Y si ya me ha tocado visitar o me han dicho, mire, quiero que hable con esta hermana, y muchas veces, Vanessa, no son las palabras las que van a fortalecer a la mujer que está pasando esto en un momento, sino que es que usted esté ahí, el acompañamiento con esa mujer que está pasando, decirle, mira, yo sé lo que estás experimentando, o sea, yo lo viví. No tengo palabras tal vez para expresar tu dolor o para poder decir, yo lo siento, cuando a veces no se siente o no lo has experimentado. Y en mi caso, Dios fue tan fiel y tan amoroso conmigo que mi mamá no lo sabía. Y en uno de esos procesos me dice ella, hija, nunca se lo he dicho a nadie, dice, yo sé lo que estás pasando. Después de ustedes, me dijo, yo salí embarazada y el bebito se formó fuera del útero. Entonces, y también vivió ese proceso. Entonces, el hecho de que otra persona también lo experimente es ese acompañamiento, es ese apoyo en oración sincera, decirle que el Señor en su momento le va a dar la paz absoluta, esa paz que nos dice Filipenses que es una paz indescriptible, ¿verdad? Que solamente el Señor la puede dar. Decirle que se deje ayudar también, ¿verdad? Porque muchas veces nos cerramos y no queremos aceptar esa pérdida o ese dolor. Decirle que se deje ayudar por esposo, por sus hijos, por su madre, por alguien que esté cerca de usted. Y que la vida no acaba acá. Si ya tiene hijos, le repito la frase, hay alguien más esperando. Hay alguien más esperando por usted. Y si es su primer hijo, decirle que el Señor tiene planes, un propósito que tal vez ahorita no lo vamos a entender. Pero si trabajamos en nosotras, si trabajamos en nuestro interior y nos acercamos un poquito más al Señor, vamos a buscar verdaderamente el propósito. Y yo sé que por la fe, aquellas mujeres que lo están viviendo, lo están experimentando y me van a entender perfectamente, esto nos hace más fuertes y con la ayuda del Espíritu Santo, con Dios Padre, Dios Hijo, podemos salir adelante de cualquier lucha. Amén. Gracias, sí, Cintia, por compartirnos, por abrir su corazón. Y qué bendición haberla tenido acá entre nosotras. Amén, gracias, muchas gracias a ustedes. Qué bueno, ¿cómo superar una pérdida? Ese fue el tema de este día. Gracias por habernos acompañado y a salir adelante. Bendiciones.